Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a nosotras. La verdad es que ¿no? estábamos ahí contentas de poder compartir lo que hacemos y también poder dar respuesta, ¿no? a dudas que sabemos, ¿no? que existen en el sector, en un sector en el que también trabajamos nosotras, ¿no? y que hemos trabajado y hemos estado en esta parte que estáis vosotras y vosotros, ¿no? Cuando trabajamos con clientes que a lo mejor pues no tienen esa conciencia, ¿no? Creemos que no la tienen, ¿no? Y que nos hemos encontrado con las mismas dudas o obstáculos que algunas que nos habéis planteado, ¿no? Por eso os invitamos a lo que ha dicho Marta, ¿no? Vamos a hacer una presentación sobre lo que hacemos y luego contestaremos las preguntas que habéis lanzado, pero si por el camino se os ocurre alguna cosa, por supuesto, pues la contestamos y si no da tiempo podéis enviárnosla y en la medida en que podamos, pues les damos respuesta y seguimos un poco la conversación más allá de este momento, ¿no? Vamos a comparto yo si quieres, Fer. Vale. Una presentación que hemos traído para contaros quiénes somos y qué hacemos. Vale, pues ¿quiénes somos nosotras Estudio? ¿Qué hacemos? Pues somos un estudio de investigación y diseño que aplicamos la perspectiva de género en los proyectos que hacemos y trabajamos con ONGs, con asociaciones, con empresas de todo tipo, también startups, ¿no? y pequeñas empresas. Y esos son algunas de los clientes, ¿no? y de las entidades con las que hemos trabajado hasta ahora, desde Cruz Roja, Save the Children, el Instituto Català de les Dones, Plátano Melón, COCENFE, El Parto es Nuestro, Plataforma de Voluntariado, Gobierno de Aragón, bueno, varios, ¿no? Tanto administración pública como ONGs sobre todo y también empresas, ¿no? Esto formaba parte de una pregunta un poco más general, ¿no? De qué es ese diseño con perspectiva de género, ¿no? Yo aquí os he traído lo que dice la Ley de Igualdad, ¿no? de 2007 entre mujeres y hombres ahí, ¿no? Se ha cascado esta parte de la ley en el que se define realmente qué es la perspectiva de género, ¿no? Y al final lo que dice es que son metodología y mecanismos, ¿no? Y esto significa que ya hay una metodología, que ya hay una sistematización de conocimiento y de recursos para poder aplicarla en diferentes ámbitos que permiten identificar, cuestionar y valorar, identificar que tiene mucho que ver con hacer diagnóstico, hacer investigación, saber qué es lo que pasa, cuál es la situación ¿no? una situación social, entenderla y comprenderla para luego accionar cosas, ¿no? y diseñar cosas, cuestionar, ¿no? La perspectiva de género es una perspectiva que persigue la igualdad entre hombres y mujeres, por tanto es una perspectiva feminista y el feminismo cuestiona, ¿no? y tiene ese enfoque crítico con la sociedad, ¿no? y con lo que tradicionalmente nos han inculcado que somos mujeres y hombres, ¿no? Identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, ¿no? Sabemos que el género, ¿no? es esa construcción social que está basada y conectada, ¿no? con las diferencias del sexo, ¿no? de hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre esos factores de género, ¿no? que al final nos condicionan y como nos condicionan nos limitan, ¿no? porque al final lo que están diciendo es que tenemos que actuar y comportarnos de una determinada forma, que es como se espera ¿no? que nos comportemos hombres y mujeres, aunque haya evolución en esas cosas, ¿no? y crear las condiciones de cambio. Esto es muy importante y también muy conectado con el diseño. No siempre con el diseño vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero podemos aportar un poquito, ¿no? Y este poquito siempre son esas pequeñas transformaciones que van a hacer que cambien las condiciones en las que se dan unas determinadas situaciones, ¿no? Sobre todo aquellas que afectan de una manera desigual a las mujeres, ¿no? y que por tanto permiten avanzar en la construcción de la igualdad de género. Nosotras además, ¿no? es esa parrafada, ¿no? que sí que condensa un poco todo el trabajo que hacemos, ¿no? lo aplicamos tanto en la investigación como en el diseño y ahora también os lo mostraremos en los proyectos. Es cierto que los proyectos que os vamos a mostrar, porque son los interesantes también para que, y los diferentes, ¿no? a lo que hacéis vosotras y vosotros, son proyectos que tenían un foco específico en trabajar, mejorar o hacer algo enfocado a mujeres, ¿no? que no siempre, ¿no? tenemos esa situación, ¿no? que tenemos que diseñar X para población general y entonces ahí lo interesante es cómo meterla, ¿no? Entonces, los proyectos que os contemos, ¿no? nosotros lo que hacemos es tener esa perspectiva de género, obviamente, durante todo el proceso. No pensemos solo en el momento, ¿no? en el que plasmamos, tangibilizamos o ideamos algo, sino en todo el proceso y eso incluye también incluso dinámicas propias de los equipos.
dentro de nosotras, ¿no? Estamos Esther con diseño, ya nos presentamos, y yo con investigación, pero al final, ¿no? Lo que hacemos es, dependiendo del proyecto, de los requerimientos, del objetivo y sobre todo de esas áreas de especialización que necesitemos y que nosotras no podamos cubrir, porque ¿no? Pues contar con una red de expertas, ¿no? Que puedan complementar estas cosas que a lo mejor nosotras pues no podemos proveer, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, hemos tenido expertas que nos han ayudado con temas de facilitación, en formación, facilitación y liderazgo, ¿no? Para un proyecto en Save the Children. Bueno, poder también tener la oportunidad, ¿no? de nosotras dos como equipo core, y luego en los momentos en los que se necesite poder contar con o aquellas otras expertas que conocemos, profesionales, que hay un montón especializadas en un tema concreto y que además tengan incorporada esta perspectiva feminista en su trabajo, pues poder compartir proyectos con ellas, ¿no? Me presento yo y luego le paso la palabra a Esther. Yo soy Bea, soy socióloga. Hice el máster de género de la Complutense en 2004, era la primera edición del máster, y esto lo cuento porque fue como un momento en el que despegaron un montón de otros cursos y especializaciones con temas de género, ¿no? ¿Por qué? Porque coincidió también en el 2004 con la aprobación de la primera ley de medidas integrales contra la violencia de género, que es la ley que tenemos actualmente, y fue un momento muy esperanzador, ¿no? A nivel, ¿no? Desde el feminismo, ¿no? Porque ¿no? Se invirtió mucho en recursos, había muchas ganas de saber, de conocer, y yo creo que desde ese momento hasta ahora se han creado muchas herramientas y mucha información útil que nos ha permitido a día de hoy poder incorporar esta perspectiva de género de forma sistemática, por ejemplo, en ámbitos como la cooperación española, pero también en estudios sobre economía, ¿no? Como en diferentes cosas, ¿no? Precisamente porque se profesionalizó, ¿no? Esto de trabajar con perspectiva de género, ¿no? Y subíamos un escalón un poco del activismo, ¿no? Ya era una cosa profesional que tenías que formarte para poder aplicarlo de forma adecuada, ¿no? Luego he trabajado en investigación en ONGs, he trabajado en cooperación internacional y he estado en el ámbito académico también, o sea que he estado como haciendo investigación en diferentes mundos, ¿no? Con metodologías y tiempos muy diferentes. No tiene nada que ver los tiempos de la investigación académica, ¿no? Que son infinitos a veces, pero también se profundiza mucho a nivel de conocimiento y puedes leer, ¿no? Y tener referencias, que a veces en el sector de diseño yo echo de menos poder leer más artículos o otras cosas, ¿no? Porque vas un poco ahí corriendo. Y luego conecté con la parte de consultoría, más de negocio, más de mercado, y a partir de ahí ya pues con diseño de servicios UX bueno, digamos que con nosotras un poco ¿no? O cuando empezamos, ¿no? La idea era tener como todo ese conocimiento, ¿no? Yo creo que al final todas las personas tenemos una trayectoria profesional, y el poder al final haber unido ese primer inicio de profesional con el tema de género, con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Del diseño, ¿no? En el que sí que no solamente entregas un informe como yo estaba acostumbrada de 200 páginas, cada quien se lo leía, no, ya a veces dudaba de que se leyeran el resumen ejecutivo, ¿no? Pues el informe era como, ay Dios, ¿no? Pero aquí estamos ¿no? Tenemos ahí entregamos cosas concretas, cosas que se tocan, cosas que sirven, que la gente utiliza, ¿no? Entonces, bueno, como que de pronto, pues eso tiene sentido. Y ya por último, y le doy la palabra a Esther, es a nivel activista, pues también, ¿no? He estado bastante implicada en diferentes frentes. Estuve como presidenta de la Federación de Víctimas de Agresiones Sexuales hace unos años, y gracias a estar también ahí, ¿no? Y fue el momento del Me Too, que también fue un momento muy esperanzador y muy bonito, muy intenso en el feminismo, pues pude estar también presente en las negociaciones cuando se hicieron en el Parlamento todo lo de la elaboración del pacto de género, ¿no? Que es ese pacto en el que se pusieron muchos recursos y mucho dinero para hacer un montón de proyectos y recursos y medidas para la igualdad, ¿no? Que de hecho Esther y yo hemos hecho proyectos, ¿no? Que tenían que ver con eso, ¿no? Paradójicamente, o sea que al final, bueno, pues hemos estado ahí haciendo cosillas. Y nada más. Vale, ahora me presento yo. Me llamo Esther Serraz y yo soy diseñadora, vengo del mundo, de hecho, de origen, del mundo de diseño de producto, pero enseguida me fui al mundo de diseño de interacción, que se llamaba entonces. Soy diseñadora UX, pero he estado
pasé una década en el mundo de la gran consultoría de diseño bueno, os entiendo muy bien el contexto en el que trabajáis. Estuve casi 10 años en design, que yo creo que, bueno, a quienes estéis en España, incluso algunos de los que estéis en Latinoamérica, quizás os suene. Y bueno, en ese espacio sí que transformé la mirada que tenía de diseño, mucho más centrada en lo puro digital y pantalla, hacia todo lo que tenía que ver con el diseño de servicios, con el UX Research. Tenía siempre un conflicto interno muy, muy grande, que ahora con el tiempo y con todo el trabajo que he venido haciendo con Bea, ya puedo nombrar, que era esa sensación de que las diseñadoras teníamos que saber hacer de todo y que además no nos hacía falta nadie más, ¿no? Y al final tú hacías investigación, hacías diseño, hacías copies, lo que hiciera falta, ¿no? Lo que podía ser muy interesante como profesional, pero que me generaba ciertas dudas a la hora de pensar en qué estaba ofreciendo. Mi última etapa en consultoría sí que estuve unos años en Latinoamérica y en Estados Unidos, y ahí sí que hubo un cambio importante en mi manera de entender el diseño y de pensar cómo y dónde quería aplicarlo. Empecé a entrar más en todo el tema de innovación social y bueno, llegó un punto en el que personal y profesionalmente el cuerpo me pedía abandonar las grandes empresas y buscar otros espacios en los que pudiera desarrollarme de una manera un poco más libre, un poco más independiente. Así que me volví a España y decidí centrarme dentro de la innovación social en dos temas principales. Uno es el desarrollo rural. De hecho, yo me mudé a un pueblo muy pequeño del norte de España, porque consideraba que era lo más consecuente si quería dedicarme a ello. Y mi otra pata es el diseño con perspectiva de género. Entonces, en este contexto de cambio de temáticas y de adaptación de metodologías y de buscar nuevos tipos de clientes, fue donde Bea y yo nos encontramos hace ya unos cuantos años. Y bueno, de ahí surgió esa idea de qué tal si aplicamos todo aquello que hemos aprendido a estos otros espacios que también necesitan de diseño y necesitan, por supuesto, de investigación, y vemos qué pasa. O sea, comenzó muy desde la práctica, haciendo proyectos. O sea, cuando empezamos a hacer proyectos antes de que Nosotras Estudio existiera. Y Nosotras Estudio acabó siendo el resultado de, bueno, resulta que esta mezcla de saberes y esta mezcla de perfiles funciona. En la siguiente slide a lo mejor es donde podemos contar más estos porqués. En el por qué Nosotras Estudio, ¿no? Esto que ha dicho Esther, ¿no? Lo complemento le hemos puesto, ¿no? Porque ser feminista es una base necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Es cierto que desde el activismo es muy importante, y tener esa mirada feminista, ¿no? Y ese enfoque que nos permita ser críticas y nos permita identificar esas desigualdades en cualquier ámbito de nuestra vida es importante, pero hay un conocimiento, ¿no? Y hay que saber cómo aplicar en este caso la perspectiva de género a la hora de diseñar servicios y productos, y cómo hacerlo desde el inicio, ¿no? Porque bueno, pues ya ahí es verdad, ¿no? Pues ya hay como unos procedimientos, hay y dependiendo del ámbito, ¿no? Pues se aplica una forma y otra, ¿no? Con lo cual, no siempre porque, oye, soy feminista y tengo que hacerlo en tal, ¿no? Claro, tienes que hacerlo porque tienes que tener esa mirada, ¿no? Para que te interese y para que puedas hacerlo bien, ¿no? Pero luego vienen otras cosas, ¿no? Y hoy también pues se trata un poco de que compartamos un poco esta información con vosotras. Y por otro lado, la manera, esto que os comentaba al principio por un lado, esa sensación de que como diseñadoras tenemos que saber hacer de todo, que eso puede tanto frustrarnos, agobiarnos, como también convertirnos en una profesión bastante pedante, que bueno, es una de mis luchas respecto al sector, es esa idea de que lo que necesitas es combinar lo que tú sabes con el expertise de otras personas que llevan muchos años aprendiéndolo, ¿no? Y la magia de verdad que se genera ahí. Entonces, bueno, Bea y yo hemos trabajado siempre muy desde cada una lo que mejor conoce, pero asegurándonos siempre de que el trabajo va muy de la mano, ¿no? y que al final todo lo que tiene que ver con la co-creación, tanto entre nosotras como con clientes, es súper importante.
Luego, cuando hablemos más de las preguntas, podemos entrar más en detalle, pero a la hora de cruzar, por un lado, investigación, diseño, co-creación, con todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, tenemos tres espacios, ¿no? En diseño, ¿cómo aplicas perspectiva de género a lo que es de puro diseño, que tiene que ver más con lo visual? Bueno, eso se puede, hay una parte importantísima y es que el diseño conecta mucho con la información. El diseño de información hace que tú decidas qué información es la más importante. Lo veremos luego en uno de los proyectos que hemos trabajado. Decides qué visualizas más, qué visualizas menos y qué quieres contar en cada situación. Puedes hacerlo desde el imaginario visual que tú creas, ¿no? El otro día con una compañera hablábamos de un cliente que trabaja con maquinaria de limpieza de calles y se muestran esas maquinarias con personas que las conducen. Cuando las maquinarias son grandes siempre aparecen hombres, ¿no? Hombres muy fuertes y muy barbudos. Cuando la maquinaria es pequeña y como más de andar por casa, es cuando aparecen las mujeres. Hay muchísimas cosas en el lenguaje visual que se pueden trabajar y que además son invisibles para muchas personas, pero que una vez que te pones las gafas moradas no dejas de ver, ¿no? Y que sabes que lo correcto es incluirlas. Luego, todo lo que tiene que ver con investigación, pues hay muchas maneras, desde cómo defino los perfiles, qué arquetipos creo. El tema de los arquetipos y de las personas es muy importante porque tendemos a caer siempre en los mismos estereotipos y además no tenemos en cuenta muchas veces la complejidad del ser humano, ¿no? Y cómo necesitamos otro tipo de perfiles, otro tipo de miradas y de perspectivas para además diseñar mejor y diseñar cosas más interesantes. Y después todo lo que tiene que ver con los procesos, podemos trabajar muchísimo con perspectiva de género teniendo en cuenta cómo se crean los equipos, cómo se colabora, cómo aseguras que todas las personas hablen por igual y que la co-creación realmente sea horizontal, entendiendo que las dinámicas entre hombres y mujeres, las dinámicas de quién habla más, quién ocupa más espacio por defecto, van a ocurrir si no trabajamos, si no somos conscientes y trabajamos para que no sucedan. En relación a las líneas un poco de trabajo que tenemos, ¿no? Pues obviamente realizamos estudios, ¿no? Y a partir de esos estudios elaboramos contenidos, ¿no? Que al final lo que hagan es facilitar la activación de estrategias, incluso políticas, para erradicar la violencia en mujeres y la infancia. Por ejemplo, aquí hemos traído dos proyectos, uno que hicimos en Save the Children, que se estaba haciendo la ley de protección de la infancia y Save the Children quería colaborar con una parte para hablar de temas de mutilación genital femenina y matrimonios forzados, incluirlo como violencia dentro de la infancia a proteger, ¿no? Nosotros hicimos una investigación diagnóstico bastante grande, hicimos incluso una revisión de legislación, vimos cómo pasaba en otros países, ¿no? Para al final poder diseñar un journey de cuál sería la intervención ideal en cada caso que habíamos identificado, ¿no? Para que eso se llevara a esa política pública que justamente se estaba aprobando y que se aprobó hace, pues justamente en 2020, fue al inicio de la pandemia. Con la asociación El Parto es Nuestro, dentro de un contexto de un proyecto europeo, también estamos trabajando, ¿no? ese poder diseñar metodologías que ayuden a conectar a las madres con madres que ya están en una asociación, ¿no? y puedan de alguna forma tener ese soporte un poquito más profesional y no solamente activista, ¿no? En momentos difíciles como por ejemplo puede ser el posparto, si ha sufrido violencia obstétrica, etc. Otra de nuestras líneas de trabajo tienen que ver con todo el tema de visualización de información y de diseño de los datos. Hacemos mucho trabajo de traducir, por eso es muy importante que haya una persona experta en el tema, traducir la información y acercarla a quien sea que tiene que consumirla. Un ejemplo es un trabajo que hicimos con Aquas, que es la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña. Dentro del contexto médico, dentro del contexto sanitario, había una preocupación porque los y las profesionales entendieran su papel dentro de un posible caso de violencia machista. En ese contexto estuvimos trabajando para que todo aquello que se estaba generando en un modelo que se estaba generando fuera fácilmente entendible y fácilmente aplicable por parte de todo el personal sanitario. Hicimos diferentes tipos de piezas y
y bueno, ya está en marcha. Y luego el otro proyecto, no me voy a centrar mucho ahora porque luego vamos a entrar un poco más de detalle, fue un proyecto, un diseño de una publicación para el Instituto de la Mujer de Cataluña y luego os cuento más sobre eso. También trabajamos en proyectos en los que hemos tenido que diseñar herramientas, ¿no? Y en este caso una herramienta digital que promueva la igualdad, y hemos hecho también un acompañamiento desde también una investigación diagnóstico y un diseño en la incorporación de la perspectiva de género en modelos de liderazgo, en este caso para Save the Children, ¿no? Con la herramienta digital, luego a lo mejor os contamos un poco más en las preguntas, pero lo que hicimos fue la plataforma de voluntariado de España, en la que hay un montón de entidades que forman parte de ella, querían ayudar a las entidades a que hicieran un diagnóstico de cómo estaba la igualdad de género en sus entidades, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, en la primera edición, trabajar con entidades muy en colaboración con ellas, ¿no? En ese proceso de codiseño, para realmente tener una herramienta con la que pudieran autodiagnosticarse cómo estaban en relación a la igualdad de género en su voluntariado, ¿no? Y bueno, pues ahora es una herramienta digital que existe, de hecho estamos, ¿no?, ya pilotándola con ellas, y bueno, pues tienen una herramienta, ¿no?, para hacer ese diagnóstico de forma sencilla y hacerlo ellas mismas, ¿no? Sobre todo aquellas entidades pequeñas que no tienen recursos como para poder tener un departamento, por ejemplo, de igualdad o una persona especializada en eso. Y en Save the Children igual, pues para la figura de coordinación de actividades que trabajan en intervención con adolescentes y con menores, pues necesitaban un poco que se definiera un modelo de liderazgo, porque al final son personas que son referentes para los propios chicas y los propios chicos, ¿no? Bueno, pues hemos trabajado con ellos, hicimos una investigación también bastante extensa, y luego trabajamos en colaboración con los equipos, sobre todo con esa figura de coordinación para ese diseño, ¿no?, en el que al final teníamos unos principios de liderazgo, por supuesto, con perspectiva de género para aplicar en su día a día. Y luego, por último, pues hemos empezado, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la formación pues lleva su tiempo, ¿no? Pues prepararla y tener ahí un contenido de calidad. Hemos hecho hasta ahora una centrada en violencia sexual, que invitamos a una profesional, a una experta en psicóloga, experta en intervención con mujeres que han sufrido violencia sexual, para que nos hablara de este tema, ¿no? Que creíamos que era un tema muy importante porque fue el que destapó un poco el Me Too, ¿no? Y el que hizo un poco que el feminismo, ¿no?, de pronto, ¿no?, pues que la Gran Vía, ¿no?, y que Madrid estuviera llena de mujeres en las manifestaciones de 2017-2018, ¿no? Fue precisamente porque este tema, ¿no?, hizo que muchas mujeres se dieran cuenta de muchas cosas, ¿no? Y bueno, nos parecía un tema que podía ser interesante, y bueno, pues estuvo haciendo esta formación con ella. Y luego nosotras colaboramos todos los años con el Máster de Género de la Universidad Complutense, y por ejemplo la última vez pues estuvimos hablando directamente de diseño de servicios, ¿no? Digamos que hoy con vosotras vamos a acercar la perspectiva de género, y a ellas que están estudiando perspectiva de género les acercamos todo lo que tenía que ver con el diseño de servicios, ¿no?, diseño digital y demás. Ahora lo que traíamos, ¿no?, antes de que empecemos con las preguntas, y va a ser una cosa cortita, lo hemos acortado bastante, pero creíamos interesante que uno de los proyectos que os contáramos más en profundidad fuera el primer proyecto que hicimos juntas, ¿no?, porque creo que fue, ¿no?, como ha dicho antes Esther, fue ese proyecto en el que dijimos, esta combinación funciona, ¿no?, y de hecho se puede llevar a otros ámbitos que no sea solamente el de un análisis de información y visualización de información, sino pues a un diseño de una herramienta, un modelo de liderazgo, ¿no? Pero al final la metodología y la forma de trabajar, o cómo trabajamos Esther y yo, desde esa investigación y creación de contenido y esa visualización y organización de la información, ¿no?, pues se mantenía, ¿no? Y este fue como nuestro estreno. Os contamos un poco el contexto. El Instituto Català de les Dones, que es el Instituto de la Mujer de Cataluña, tenía la encuesta catalana de violencias machistas, que es como la macroencuesta de violencia de género que se hace a nivel nacional, pero en Cataluña. Se había hecho la segunda edición, y ellas tenían una queja, ¿no? Y es que esa encuesta se había analizado. Fijaos, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de cómo introducir la perspectiva de género en proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver con el género de primera, ¿no?, porque al final todo tiene que ver con el género. Y sin embargo aquí, ¿no?, una encuesta sobre violencia de género se había analizado sin perspectiva de género, ¿no?, que era una cosa como un poco curiosa, pero era así. Se habían analizado los datos brutos sin más. Y ellas decían, nosotras necesitamos tener más detalle de esta información, porque realmente para diseñar
recursos para las mujeres, necesitamos saber un poco más y sobre todo sobre ciertos perfiles a los que sabemos que les afecta de forma especial o incluso más aguda, ¿no?, la violencia de género, como puedan ser perfiles de mujeres con discapacidad, mujeres que han sufrido, mujeres migrantes, ¿no?, o sea, otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces, bueno, ellas querían hacer como revisitar esa información y ver qué podíamos hacer, ¿no? Para esto, justamente, para tener esta información que les pudiera, que pudieran utilizar, ¿no?, para ese diseño de recursos adaptados a diferentes perfiles, ¿no? Entonces ahí Esther y yo, ¿no?, pues trabajábamos por una parte, ¿no?, yo haciendo esa parte de análisis de datos, interpretación de los datos, ¿no?, y trabajamos en paralelo, ya este también lo va a contar, ¿no?, ese lenguaje, ¿no?, de cómo comunicar y cómo visualizar toda esa información que era ingente. O sea, ahí teníamos datos por todos lados, ¿no? Teníamos que hacer, por tanto, una labor importante a nivel de contenido, de comparar, seleccionar, ¿no?, y luego también eso, ¿no?, desde el diseño, cómo acercarlo a esa audiencia que queríamos que leyera el informe, ¿no? No queríamos que saliera un informe al uso de, ¿no? Os invito a que leáis el informe o el ejecutivo o el completo de la macroencuesta de violencia de género, porque es maravilla y es información súper útil, pero claro, hay que echarle un ratito para leerte eso, ¿no? Entonces queríamos otra cosa, ¿no? Y de hecho, desde el Instituto Catalán de les Dones querían que fuera un informe que se leyera, ¿no?, y que se conociera. Tenemos que aclarar que la encuesta de violencia machista es una encuesta de lo que se llama de victimización, se llaman así, ¿vale? Tiene ese nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que mide es la prevalencia de la violencia machista en un determinado contexto, ¿no? ¿Cuánto, no? Esto es como, ahora mismo no, porque a lo mejor se nos ha olvidado, ¿no? Pero al principio con el COVID se medía la prevalencia de dónde estaba el COVID, por ejemplo, en España, ¿no? ¿Cuántas personas había afectado, ¿no? Pues la prevalencia, para medir la violencia machista, lo que se hacen son estas encuestas para ver a cuánta población, ¿no?, a cuántas mujeres en un determinado contexto, en este caso era el Cataluña, afecta a la violencia machista. Como siempre, tened en cuenta la dificultad de tener datos reales, ¿no?, porque hay mucha ocultación todavía de esta información que no se sabe, ¿no? Con el tema de violencia machista no es una violencia fácil de ver, como sabéis, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su dificultad, ¿no? Y ahora también vamos a ver cuáles son esas formas de facilitar que podamos tener más información sobre esto. Bueno, esa fue la edición. Y entonces lo que aquí trabajamos fueron dos perspectivas. Una fue, por supuesto, la feminista, pero luego una perspectiva interseccional. ¿Qué significa esto? Significa que sabemos que todas las mujeres, desgraciadamente, somos susceptibles en algún momento de nuestra vida de vivir un episodio de violencia machista, ¿no?, en mayor o menor escala, no en mayor grado, pero existen determinados factores sociales y personales que hacen que tanto vivir esa violencia como la supervivencia, ¿no?, el poder salir de haber sufrido eso, ¿no?, se vive y se experimenta de forma diferente, ¿no? Porque no es lo mismo, y aquí también podríamos meter la variable clase, desigualdad social y otras, ¿no? Pero no es lo mismo una mujer migrante que aquí a lo mejor no tenga familia, que no tenga recursos, que tenga la presión de mandar dinero a su familia, que sufra una violencia de género en el trabajo, pero no pueda dejar ese trabajo, con lo cual, ¿no?, tenga que sufrir una violencia recurrente que además no puede denunciar por problemas de papeles. Bueno, ¿no?, todo se puede, ¿no?, poner mucho más grave, y entonces el análisis interseccional lo que hace es, oye, ¿cómo ayudaríamos a esta mujer sabiendo todas las barreras que tiene, ¿no?, que son diferentes a otra mujer que a lo mejor pues no tenga sus papeles en regla, tenga aquí su familia, etcétera, ¿no? A las dos como mujeres les afecta la violencia sexual o la violencia machista, pero a una no, una va a tener más recursos o otro, ¿no? ¿Cómo adaptamos esos servicios? Al final era una actuación pequeñita, ¿no?, en el sentido de que teníamos que analizar la información y visualizarla, pero realmente lo que querían era decirles al Departamento de Interior, que había analizado esa encuesta, ¿no?, por primera vez, decirle, oye, es que aquí hay mucha más información que se puede sacar, ¿no? Y además habían entrevistado a un montón de gente, mucho más de lo que sería una muestra ideal para una encuesta, ¿no? Habían invertido una cantidad ingente en encuestar a muchas mujeres, y sin embargo no le hayan sacado, ¿no?, ese provecho que se puede sacar a toda la información que habían recogido. Y bueno, y ya como último, el marco conceptual que se utilizaba dentro de esta encuesta era, por un lado, obviamente, la ley orgánica, ¿no?, que es la que aplica a nivel estatal de violencia de género, y por otro la ley catalana, que es muy interesante porque habla directamente de violencia machista, no habla de violencia de género, que a veces con violencia de género también nos podemos confundir, no, habla de violencia machista, y además ya incluía violencia sexual dentro de las violencias machistas, que como sabéis la ley 2004 solo incluye violencia de género de pareja o expareja, ¿no? Ahora con la ley de solo es sí vamos a incluir y vamos a tener una legislación específica para violencia sexual, pero antes la violencia sexual no estaba dentro de violencia de género, sin embargo la ley catalana sí que estaba dentro. Bueno, ya está.
Vale, yo me voy a centrar ahora en algunos aspectos claves que tenían que ver con el diseño, ¿no? Y cómo era enfrentarse a toda esta información con todo el contexto que ha contado Bea. Había que tener en cuenta que todo esto iba de divulgar información a personas que no eran expertas en el tema, así que había muchísimo foco en acercar el contenido a través de un lenguaje lo más cercano posible, un lenguaje no técnico dentro de la seriedad del tema, y utilizar el diseño para destacar aquellas cosas que considerábamos importantes, ¿no? Que como podéis ver en la imagen, pues había mucho recurso de frase grande, ¿no? Este contenido, si tienes que quedarte con algo, quédate con esto. Creamos también un modelo de capítulos que estaban conectados pero que eran independientes, porque aunque queríamos que fuera una publicación mucho más digerible que las que había habido anteriormente, aún así requería su tiempo de lectura. Entonces, bueno, es como si creas una especie de sistema de diseño modular, pero dentro de una publicación, de manera que tú puedes poner y quitar trozos, puedes leer solo un apartado, el apartado que te interese, puedes leerlo al completo y puedes cambiar el orden de los factores. Y teníamos también una serie de formatos distintos de, bueno, si solo tienes 10 minutos o 5 minutos, vamos a crear un artefacto que te permita entender los aspectos clave. Todo tenía que partir desde el contenido, era por supuesto lo más importante, de ahí lo de que cada capítulo tuviera una entidad propia. Y luego también nos pasaba que queríamos lograr consistencia en el diseño, pero los datos no estaban al mismo nivel en todas las categorías, ¿no? Y para nosotras era muy importante, pues si por ejemplo íbamos a tener una sección de violencia en la infancia, nos parecía importante destacarlo y que ese capítulo tuviera su entidad propia y fuera separable del resto del documento, pero no iba a tener la misma estructura siempre que el resto de violencias, ¿no? Y eso venía un poco por las limitaciones del propio contenido, del propio formato. Había que tener muy en cuenta que lo que recogía esta encuesta es la violencia revelada, que como contaba de hace un momento, solo podemos saber lo que las mujeres quieren contar. Entonces, a la hora de hablar, a la hora de escribir, si algunas de vosotras trabajáis específicamente en todo el tema de copy, teníamos que ser muy conscientes con el lenguaje de que no estábamos hablando de verdades absolutas, sino de violencias reveladas. Por eso se hablaba de el X% de las mujeres afirma haber sido agredida. No era para quitarle importancia, sino para destacar todo el tiempo que estamos hablando de lo que ellas han querido contar y que por lo tanto la gravedad puede ser todavía mayor. Y luego había otro punto muy importante, y es que aunque queríamos una perspectiva interseccional, queríamos cruzar diferentes ejes como la discapacidad, como la procedencia, queríamos que cubriera todo ese espectro, pero no para compararlo, porque considerábamos que la comparación estigmatizaba, ¿no? Y podíamos caer en los típicos de solo las mujeres migrantes sufren violencia machista. Eso no pasa a las mujeres blancas que viven aquí, lo cual es una absoluta mentira. Entonces teníamos que tener mucho cuidado de no estigmatizar a ninguna parte de la población, sino de trabajar con cada uno de esos sectores, cada una de estas clasificaciones de manera independiente, sabiendo que íbamos a encontrar diferencias, pero sin hacer foco en ellas. Y ahí es donde el diseño nos ayuda. Por eso tenemos tanto poder, decidimos qué es lo que visibilizamos más y qué es aquello que dejamos en un segundo plano. Jugábamos mucho con la sorpresa, con el extrañamiento, incluso con el rechazo. Teníamos una imagen muy cañera, ¿no? De rojos, negros, blancos, como todo, hay mucho contraste, ¿no? Que conectaba mucho con la temática y teníamos ese interés porque te parases a mirar la página, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de las páginas que veis aquí de no necesitaba ayuda, ¿no? Como un verbatim, dices, wow, es casi contrario al mensaje que queremos lanzar, ¿no? Sin embargo, lo que estamos queriendo contar en esta página y lo que se detalla justo después es que aunque una mujer afirme no necesitar ayuda,
no quiere decir que no la estén necesitando realmente. Entonces queríamos provocar un poquito y queríamos que la gente separase. El color negro o este gris muy oscuro lo utilizábamos para aquellos momentos en los que todo el contenido era serio, por supuesto, pero eran datos especialmente duros, datos especialmente graves, en los que queríamos que la gente se parase a reflexionar un momento, como este es un dato gordo. De manera que podrías incluso mirar la publicación parándote solamente en las páginas más oscuras para ver aquellas cosas que son de pum, golpe, ¿no? Y una de los aprendizajes y que hemos llevado desde ese proyecto en todos los demás es que los porcentajes pequeños importan. Cuando hablamos de, claro, hacemos proyectos en empresas, ¿no? Y tenemos en cuenta cómo podemos priorizar, calculamos a cuánta gente le va a impactar lo que diseñemos, ¿no? Y hay porcentajes a partir de los cuales ni siquiera se tiene en cuenta. Pero detrás de estos datos lo que había eran mujeres que sufrían violencias. Y el ejemplo que se muestra aquí es un 4,3, no es un número que suene muy alto, pero cuando hablamos de que un 4,3 de las mujeres que estaban respondiendo esa encuesta tenían miedo en el momento de hacer la encuesta y tenían un miedo constante, ese 4,3 es vital, es muy, muy importante. Así que había un ejercicio de diseño muy fuerte en este 4,3 no va a desaparecer. Este 4,3 es muy grave y queremos que ayudar a que se realicen iniciativas, acciones, leyes que conecten con esta parte de la población que está en una situación tan drástica como esta. Y por último, no sé si alguna vez os habéis enfrentado a un proyecto con esta temática. Es verdad que una cosa es aplicar perspectiva de género a un proyecto de telco o a un proyecto para una editorial y es muy importante, pero hay veces en las que vas a hacer proyectos con población vulnerable en los que la naturaleza de los datos y el significado de los datos puede dejarte huella, ¿no? Y yo creo que ahí tenía mucha importancia el trabajo que hacíamos Bea y yo de trabajar con una persona que está más acostumbrada a trabajar con datos así de graves y que te puede enseñar a terminar tu trabajo, cerrar tu ordenador y continuar con tu vida lo mejor que puedas, ¿no? De manera que no pierdas la sensibilidad al tema porque necesitas diseñar cada dato, pero puedas realmente hacer tu trabajo de la manera más objetiva posible. Esto sería un preview de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de aquello en lo que creemos. Varias cosas. Una, es cierto, ¿no?, que a lo mejor clientes más tradicionales y convencionales nos van a pedir un proyecto específicamente de esto, ¿no? O sea, que estamos hablando de un contexto de un proyecto X sobre diseño de aplicación para no sé qué y cómo meterlo, ¿no? En ese sentido, ¿no?, yo he puesto la ley de igualdad aposta porque al final la perspectiva de género está en la ley de igualdad y es una aproximación metodológica transversal, ¿no? Es una perspectiva feminista, pero no es activismo, en el sentido de que puedes hacerla más o menos explícita, pero lo que tienes claro es que tú la vas a aplicar y la vas a aplicar en tu proceso de trabajo, ¿no? Y Esther ha mencionado algunas cosas que se pueden hacer en investigación a la hora de definir criterios de perfiles. ¿A quién entrevisto? ¿Estoy estereotipando o no estoy estereotipando? Vale, es cierto que este producto lo consumen más hombres, pero podemos, ¿no? ¿Hay alguna forma en la que podamos, ¿no?, tener otra mirada, con lo cual poder al final tener un resultado, como decías, también más interesante, ¿no?, a la hora del diseño, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no?, en las dinámicas hasta las reuniones, ¿no?, en los kick-off, en las reuniones de co-creación y ideación, ¿quién participa? ¿Quién decide? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? ¿Qué hacemos para que todo el mundo hable, ¿no? Bueno, pues son cosas que al final nosotras incorporamos en el equipo. Lo importante es tenerlo muy claro en el equipo, ¿no? Y luego con los clientes, pues ser un poco cuca en la manera en que se lo mostramos, que puede ser al final, ¿no? Y aquí tenemos ahí dos ejemplos. Uno, un proyecto que hice sobre seguros, ¿no? Pues al final, ¿no?, como era un tema de cómo hacer
cómo calcular el riesgo de una forma tal, para, ¿no? con un test al principio, tal, en la aplicación, bla, 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 pues tú haces la investigación normal, pero obviamente en mi cabeza sé, ¿no? que los hombres tienen más accidentes que las mujeres y que eso está conectado con una forma de entender la masculinidad que está conectada con la agresividad, con la menos percepción del riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo eso lo incorporo y lo incorporé en mi análisis. Yo al cliente no le di visibilidad de cómo yo iba a hacer mi perfilado, mis grupos, mi tal, pero en el análisis sí que fui transparente con, y este tema del riesgo tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues determinados comportamientos de los hombres, ¿no? Un hombre, por ejemplo, estresado, ¿no? Pues tiene más probabilidad de tener un accidente porque su forma de expresar el estrés, no sé qué, es agresividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una forma, ¿no? Pero al final no solamente es incorporarla como objetivo, sino en determinadas cosas, ¿no? Creo que a nivel metodológico no debería haber diferencias si el cliente es una ONG y el proyecto tiene que ver con la violencia de género o si el cliente es una empresa privada que ofrece servicios de transporte, por ejemplo. La metodología no debería cambiar. Sí que es cierto que las conversaciones pueden ser distintas y a lo mejor en algunos casos puede ser mucho más transparente en cuanto a una perspectiva de género o esa interseccionalidad, ¿no? de la que hablábamos, también porque es el propio cliente quien te pide que lo tengas. Pero los proyectos en sí no son diferentes por tratar un tema que es perspectiva de género o no. Sí que es verdad, si es un proyecto que, por ejemplo, trata con una población vulnerable, frente a uno que no tiene población vulnerable, ahí sí que va a haber muchas diferencias, sobre todo en fases de investigación, de validación, de iteración, porque tienes que tener una ética y tienes que tener unos procesos adecuados a esas personas. Pero no hay una diferencia abismal entre si esa vulnerabilidad se crea porque estamos hablando de mujeres que han sufrido una violencia, o si hablamos de vulnerabilidad porque estamos hablando con personas que están enfermas, personas que tienen precariedad laboral o económica. Entonces, no es otro mundo ajeno en el que de repente los proyectos son distintos. Las metodologías se pueden aplicar además con trocitos en cada paso del proceso a casi cualquier temática. ¿Están preparados? Pues depende, ¿no? Esto es un poco como todo, ¿no? Incluso ¿no? Pues yo quizás esto lo centraría más, como he dicho antes, ¿no? En los equipos más que en el cliente, ¿no? No es cuestión de ocultar, ¿no? Pero si a lo mejor es un cliente que vemos que no va a entenderlo, que va a pensar que es una pérdida de tiempo, dinero, ¿de dónde va esta gente? Que esto no es una ONG, que tengo que ganar dinero, que yo lo que quiero es mi aplicación y se acabó, ¿no? Nosotras tenemos el deber, ¿no? Y nosotras me refiero también a vosotras, ¿no? De decir, si yo estoy sensibilizada con este tema, yo lo voy a incluir desde el principio. Lo voy a incluir, pues vuelvo a repetirlo, en cómo selecciono perfiles para investigación. Cuando hago una sesión de co-creación, veo un poco los perfiles que van a venir. Si sé que van a venir señores que van a estar hablando mucho rato, voy a hacer dinámicas para que las mujeres que vengan por parte del cliente a veces también tengan su espacio y puedan valorar, ¿no? Que a lo mejor vienen de diferentes disciplinas, diferentes departamentos y están aquí los de desarrollo de negocio, bla, 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 ¿no? Y las de marketing así bajito y dices tú, aquí tiene que hablar todo el mundo, ¿no? Porque yo necesito ese input de todo el mundo, porque al final lo que queremos es tener una foto completa en el caso de investigación y un diseño que responda a la que la gente lo pueda usar, ¿no? Y para eso, ¿no? Tenemos que tener todas esas fotos durante todo el proceso. Entonces, claro, pues habrá clientes que sí y clientes que no, pero incluso dentro del sector, muchas veces de tercer sector de ONG, a veces también te encuentras a gente que, ¿no? Que también le cuesta en la práctica poder llevar a eso, ¿no? No solamente en el resultado, ¿no? Porque es una cosa que es introducir una mirada crítica a las cosas, ¿no? Y no todo el mundo está preparado y sobre todo porque eso que entendemos como el business as usual también ocurre en la dimensión social, ¿no? Parece que no queremos es que esto solo usan los hombres. Bueno, pero a lo mejor hay mujeres que lo usan o sabemos que las mujeres lo usan diferente, ¿no? Cómo lo adaptamos, ¿no? Bueno, tener siempre como un poco
de alguna forma quizás en las reuniones pues un poco el pepito grillo y hacer esas preguntas que hagan a la gente decir, ostras, que necesitamos tener, ¿no?, otra visión, ¿no? También diría que, bueno, sí, puede haber casos de todo. También yo decir que no me he encontrado nunca una resistencia absoluta, o sea, no me he encontrado con ningún cliente que diga yo no quiero 50% de mujeres entrevistadas en mi proyecto. Y también diría que puedes probar a introducirlo. De nuevo, como dice Bea, no hace falta que vayas con una bandera feminista diciendo esto es un proyecto feminista, ¿no?, al principio del taller, sino que, bueno, yo recuerdo un proyecto que hice hace años para una empresa muy grande donde el usuario final iban a ser camioneros, era un producto para ellos. Entonces, bueno, intentamos entrevistar a mujeres, fue altamente complicado, pero sí, yo tenía muy claro desde el principio que iba a meter una perspectiva de género y que además era un proyecto de seguridad, entonces sabía que el tema de la seguridad iba a estar entremezclado, entre otras cosas, con el tema de masculinidades. Así que el equipo, lo hablé con el equipo entre nosotros, estuvimos de acuerdo en meter esa perspectiva y dentro de las conclusiones de la investigación hubo una reflexión sobre cómo la idea de masculinidad y los estereotipos de masculinidad afectaban a la percepción y a la gestión de la seguridad en estos usuarios, que además nos podíamos ir mucho a los... También había que saber jugar con eso, de en lugar de irte al estereotipo de camionero que tenemos, que puede ser muy negativo, abrirlo a, ojo, que esto no es lo que nos estamos encontrando, ¿no?, que hay muchas sensibilidades que se están ignorando. Entonces juegas con eso, lo presentamos no como lo más importante, sino como una parte más de las conclusiones y de hecho al cliente le sorprendió muchísimo en el mejor de los sentidos y agradeció esa mirada que nadie le había ofrecido antes. Entonces también hay veces que los miedos vienen más de nosotras, de, buah, ya verás, este cliente le voy a parecer, bueno, se puede intentar y se pueden buscar maneras más creativas para introducirlo. En el peor de los casos, bueno, no le llamará la atención o querrá ignorar esa parte, pero es que en el mejor de los casos lo va a incorporar y lo va a querer seguir usando en el futuro. Si en cada parte del proceso tú tienes tus pequeños checks de voy a asegurarme de validar que hago esto, esto y esto, en realidad la parte de prototipado puede ser muy parecida a la parte de investigación exploratoria. Es decir, cuando tú haces un prototipo, bueno, primero tendrás que tener en cuenta desde qué copies, mirar si el lenguaje que estás utilizando es inclusivo, entonces, incluso mirar a ver si usas casos de uso, cuáles son esos casos de uso, qué personas utilizas. Estamos hablando de, cuando tenemos que hablar de un tema de paternidades y maternidades, ¿qué hacemos? Estamos usando una mujer, estamos usando un hombre. El diseño de la validación de un prototipo ya tiene muchos aspectos que tú puedes cuidar, y lo mismo a la hora de elegir con quién prototipas, fíjate en si estás cayendo en sesgos. Al final, diseñar con perspectiva de género requiere una deconstrucción propia muy grande, porque llevamos muchos años trabajando de una manera, todo el tema de la eficiencia es muy importante, intentamos compartimentalizar todo, queremos el A más B más C, entonces ya está, tenemos proyecto con perspectiva de género y eso no funciona así. Entonces, bueno, chequear un poco, cada vez que diseñas algo, mirar, bueno, si esto lo usa una mujer o esto lo usa un hombre, estos arquetipos que me he creado de antes lo utilizan, ¿hay alguna diferencia? Y si no les beneficia de la misma manera, estamos cayendo en algún tipo de problema que hay que ver cómo resolver. Y aquí también añado, a mí el prototipo me encanta porque es el momento en el que a veces tengo que decir, os lo dije. No, porque tú haces una investigación, tú tienes ahí unos resultados y le dices al equipo diseño tal, no haces tu sesión, no sé qué, ¿no? Y luego ves el prototipo, aquí me faltaría esto, ¿os acordáis de este insight que venía? Porque al final, ¿no? Y en este caso, ¿no? Porque al final aquí las mujeres preferían, no sé cuánto, no sé qué tal, ya, pero bueno, eso no sé qué. Test de prototipo, sale eso, os lo dije, ¿no? Entonces es muy interesante porque el prototipo siempre es un artefacto para comunicarte con los clientes, pero también con el equipo
de diseño cuando, por ejemplo, en el equipo de diseño yo no puedo meter mano y no puedo meter esa perspectiva de género que tengo en que tengo otro proceso, ¿no? Y ellos no lo han incorporado cuando han recogido esos insights, ¿no? Que a veces te recoges esos insights y te quedas con una cosa pero no con el todo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en varios proyectos me ha pasado de decir, ¿no ves? Si es que no, esto hay que conectarlo con esto porque hay un uso diferente y viene de que se necesita de forma diferente, con lo cual tú al final esto tienes que darle una respuesta diferente, ¿no? O no diferente, ¿no? Pero tenerlo en cuenta para hacer una cosa a lo mejor un poco más compleja o a veces un poco más sencilla, ¿no? Pero bueno, creo que es que en mi caso ha sido siempre como una cosa que me ha dado la razón y lo he agradecido decir, claro, ¿no ves? Teníamos también como 3 ideas, ¿no? Una, es verdad que para la perspectiva de género podéis encontrar muchos recursos, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres, ¿no? Hay cursos a cascoporro también de tema de perspectiva de género, ¿no? Pero no hay una fórmula única, ¿no? De aplicarla, ¿no? Y dependiendo del contexto, del proyecto, del objetivo, de incluso de las personas, ¿no? Y luego que no penséis solamente que se aplica en un estadio, en un momento, sino que es todo el proceso y que implica también dinámicas de trabajo. Y esto lo conecto con otra idea. También revisemos las dinámicas internas, cuáles son esas barreras que nos hacen preguntarnos, ay, el cliente este que pensará, oye, lánzalo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? O si no, sé un poco pícara, ¿no? Un poco creativa y mételo ahí para tal, ¿no? Pero a veces somos nosotras mismas los que decimos, no lo voy a decir porque va a pensar no sé qué, ¿no? Yo creo que hay que revisar también esa, porque eso nos va a dificultar o va a hacer que veamos cosas que a lo mejor no existen o como decía Esther, ¿no? O que nos va a quitar de vivir oportunidades que luego le diga al cliente, joder, gracias por meter esto, ¿no? Y digas, ostras, si yo pensaba que era ¿no? Que era un señor y no lo es, ¿no? Y está abierto a esto, ¿no? Y ya la última, que obviamente, ¿no? Pues nosotras recomendamos siempre pues acudir a las expertas, ¿no? Y para cosas sobre todo temas sensibles o con población un poco vulnerable, si trabajáis con temas de víctimas, y ahí también había una pregunta que si queréis la respondemos, la mandamos por escrito. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? en cómo intervenimos, en cómo, por ejemplo, en una entrevista se pueden abrir cosas que no podamos cerrar, con lo cual siempre tener esa persona experta que te asesore en cómo llevar una entrevista, por ejemplo, un poco delicada o sobre un tema delicado para andar con ojo, ¿no? Y para no sacar solamente información por información, sino tener en cuenta también esa interacción y ese contexto que puede ser de alguna forma perjudicial, ¿no? Y que no vaya en pos de que cambiemos una situación, sino que la podamos agravar, ¿no? Eso por mi parte. Y yo, bueno, solo por completar un poquito, creo que hay una preocupación por, ¿no? Como veíamos en algunas de las preguntas, un poco de, ay, si parezco pedante, ay, si, ¿no? Como si hay un rechazo. Bueno, nosotras, la verdad es que es curioso porque al leer eso es como, wow, se puede percibir como tal. Como recordemos, además ahora se habla mucho de innovación social, ¿no? Recordemos que las mujeres somos el 52% de la población. No es ninguna locura que intentemos hacer productos que sirvan también para nosotras, ¿no? Y también que tengamos en cuenta que cuando hablamos de lo neutro, lo normal, el por defecto, en el contexto en el que vivimos actualmente, por mucho que ahora tengamos una conciencia mucho mayor, el por defecto no va a ser feminista. El por defecto no va a tener perspectiva de género. Entonces ahí es donde sí tenemos, creo, esa responsabilidad de decir, voy a hacer ese esfuerzo, como decía, de mirarme a mí, mirar al equipo con el que trabajo y ya después seguimos picando con el cliente. Pero eso, es que por defecto vamos a caer. Y algo que, no sé, quizás os ayuda es, bueno, cuando tenemos que hablar de discriminación por raza o no sé, o discriminación a personas migrantes, no se nos ocurriría decir, bueno, es que igual si digo que tenemos que introducir una muestra más variable en cuestión de raza y de origen, el cliente va a pensar que soy pedante. Creo que a nadie se le ocurriría eso, ¿no? Y asumimos que los diseños que hacemos no van a ser homófobos, no, eso es parte de nuestra ética como profesionales. Entonces, igual que hacemos eso, tenemos también la oportunidad o la obligación, según cómo lo miremos, de decir, es que esto es incluir a las mujeres, tener una perspectiva de género y además interseccional, es simplemente la manera en la que trabajamos y que algún día se convierta en lo normal.
Pues hemos hecho un listado pequeñito de cosas básicas que podéis tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, que lo vamos a abordar al final porque había una pregunta específica de eso. Lo hablamos el otro día también, ¿no? En cualquier sesión, reunión, dinámica ¿no? de grupo que tengamos, hacer, ¿no? Y promover que las mujeres hablen, ¿no? Sobre todo si es una cosa en la que se van a tomar decisiones, que haya igualdad en representación de los equipos también, ¿no? Que muchas veces hay equipos cojos, ¿no? Pues a lo mejor el de investigación hay más mujeres y de pronto el diseño más hombres, ¿no? Porque tengamos en cuenta eso a la hora de componer los equipos. Siempre pensar de forma crítica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que al final la perspectiva de género también es una perspectiva crítica con lo que se nos viene, como decíamos el otro día, por defecto o dado. Darle un poquito a la creatividad también a la hora de trabajar con los perfiles, con los arquetipos, por ejemplo, que diseñamos, ¿no? Yendo más allá de los estereotipos. En aquellas entrevistas, en dinámicas de grupo con usuarias, con clientes, también entender un poco las dinámicas de relación, ¿no? Y pongo un ejemplo aquí muy cortito, en un proyecto que hice para correos, ¿no? ¿No? Pues había varias personas y entre ellas había un chico, pues así joven, muy dinámico, hablaba muchísimo, ¿no? Y una chica que hablaba poco, ¿no? Pero que cuando habló me di cuenta de que era una tía que sabía mucho, precisamente porque ella, bueno, pues hacía valorios y cosas de bisutería en casa y estaba muy acostumbrada a pedir muchas cosas por correo y a recibir muchas cosas. Entonces, como usuaria, ¿no? Era una heavy user que podía dar mucha información, pero que no hablaba tanto porque en esa dinámica de poder que se había creado en el grupo, este chico como que estaba ocupando mucho más el espacio, ¿no? Y por tanto la el poder hablar. Entonces, bueno, pues con dinámicas, ¿no? Y con estrategias de cómo, ¿no? Intentar neutralizar esa sobreparticipación de los hombres para que las mujeres, sobre todo aquellas que nos pueden aportar mucha información, pues participen más es fundamental. Conocer también, ¿no? Cómo se usa de forma diferente un servicio y siempre aplicar esa perspectiva de género cuando recogemos información, por ejemplo, en las guías de entrevista, porque que se use de forma diferente y muchos van a ser usados diferentes dependiendo de si son hombres o mujeres los que lo están utilizando, eso va a significar, eso se va a traducir en que van a necesitar cosas diferentes, ¿no? Entonces habrá que adaptar el diseño y ahí os recomendamos, que seguro que la conocéis, ¿no? El libro de Caroline Criado Pérez, ¿no? De Invisible Women, ¿no? Que ella habla, ¿no? Que no se diseña en general, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta pues usos diferentes, necesidades diferentes, expectativas diferentes respecto a los servicios. Aquí también como ejemplo particular, a lo largo de en la realización de varios proyectos en diferentes países, ¿no? Comparando proyectos pues, hechos en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es muy importante cuando se hacen focus group, no tanto cuando tienes entrevista uno a uno, pero cuando estás mezclando a personas, grupos en los que pueden hombres y mujeres, hay que fijarse mucho en las dinámicas que se están generando, ver quién habla más y no solamente en cantidad de discursos, sino en el tipo de cosas que se cuentan. Y sí que recuerdo varios proyectos en los que nos dábamos cuenta, tenían que ver con el uso del dinero, el concepto del ahorro, las expectativas de uso de ese dinero. Las mujeres estaban no solo hablando menos, sino que lo que estaban diciendo no nos estaba encajando con lo que habíamos visto en entrevistas uno a uno. Entonces, en esos casos es interesante no siempre separar y tener grupos totalmente homogéneos, es buena esa heterogeneidad, pero sí que se pueden ir combinando. O, por ejemplo, puedes hacer un focus group y luego reservarte un espacio para que 2 o 3 mujeres de ese focus group tengan un espacio solo entre ellas o uno a uno para comparar y para sacar una información que de otra manera podríamos haber sacado. Así que bueno, yo creo que el secreto está en combinar, en hacer pruebas y en estar muy despierta a cuando las personas no se están sintiendo lo suficientemente cómodas o validadas para decir lo que piensan, que es lo que queremos en una investigación. Aquí, trasladando la vulnerabilidad, por ejemplo, trabajar con víctimas de violencia machista, nos ponemos el ejemplo del proyecto que os contamos el otro día del análisis de la macroencuesta de violencia de género en Cataluña que hicimos, ¿no? En ese sentido, uno de los problemas que tenía esta macroencuesta es que a pesar de la muestra tan amplia, se habían entrevistado a muchísimas mujeres, de hecho mucho más que lo que la muestra ideal
podría ser, pero no habían sacado tanta información porque habían hecho una entrevista telefónica. Entonces, claro, por teléfono, pues una mujer no va a contestar o no va a compartir ningún tipo de experiencia sobre violencia de género. Acordaos también, ¿no?, que Esther os contaba sobre este proyecto, que en una encuesta de victimización, ¿no?, siempre las mujeres contestan aquello que quieran compartir, es lo que se llama la violencia revelada. Sin embargo, por ejemplo, la macroencuesta a nivel nacional, y que viene también de recomendaciones a nivel internacional de cómo hacer cuestionarios para sacar información sobre este tema, lo que recomiendan es hacer siempre una entrevista personal, con gente preparada específicamente, porque van a salir testimonios o experiencias que a lo mejor las mujeres no han compartido nunca antes, y la primera vez que hablan de ella es justamente en este marco de la investigación. Y luego también, por ejemplo, se utilizan técnicas como tener tarjetas para determinadas preguntas un poco más complicadas, para no tener que preguntarlas y que sea la mujer la que la lea y pueda poner la opción, y que luego esa tarjeta se vuelva y ni siquiera la entrevistadora sabe lo que ha contestado, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias para poder hacer eso. Nosotras os ponemos el ejemplo de dos proyectos, uno que hicimos para la Agencia de Evaluación Catalana, para el Departamento de Salud, ¿no?, en el que, como teníamos que hacer un modelo de comunicación sobre la nueva estrategia de sanidad para atender a mujeres de víctimas de violencia machista, no fuimos directamente vamos a buscar a víctimas de violencia machista para entrevistarlas, sino que siempre que intentamos buscar a colectivos más difíciles o vulnerables, ¿no?, como habéis dicho, tenemos antes un filtro, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos fue para el proyecto de Aquas, contactar con asociaciones de mujeres, ¿no?, víctimas de violencia machista, para entrevistar a aquellas mujeres que ya han hecho un trabajo, ya han contado su historia, ya la han compartido y son capaces de compartirla, y nosotras de recibirla sin ningún riesgo de que, por ejemplo, tú en una entrevista hables de algo, la mujer se abra, no lo ha contado antes o no tiene tanta experiencia en contarlo, y puedas abrir a nivel emocional o psicológico cosas que tú no estás preparada para cerrar, ¿no? Entonces, mejor siempre con mujeres que ya han hecho ese trabajo. Con el trabajo que hicimos en Save the Children, con temas de mutilación genital femenina y matrimonios forzosos, igual, a las mujeres que han sido víctimas de mutilación o de matrimonios forzosos que entrevistamos, por ejemplo, eran ya mediadoras, por ejemplo, de Médicos del Mundo, que lo que hacen suele contratar a mujeres, ¿no? Y las forma para que sean mediadoras culturales con otras mujeres y con otras chicas, y puedan, ¿no?, pues favorecer esos espacios comunes, ¿no?, de entendimiento también a nivel cultural. O sea, que ya también habían hecho su trabajo, ¿no? Entrevistamos a una chica X, ¿no?, que no ha hecho el trabajo, que no ha contado, y que a lo mejor nos lo contaba por primera vez, y ni nosotras ni ella vamos a poder manejar esa información, ¿no? O sea, que eso. Y luego, a nivel general, ¿no?, pues hay que también tener en cuenta que incluso con ese tipo de perfiles, pues hay que generar un espacio seguro, sobre todo si es online, que es más complicado explicarle, pues, que durante la entrevista, pues a lo mejor van a salir cosas íntimas, para que esté sola si quiere, ¿no?, y que si se tiene que parar, se para. O sea, como que hay una serie de indicaciones también ¿no? Y ahí podemos hacer una formación específica para eso, para cómo preparar todo lo que tiene que ser una entrevista, un grupo o cualquier tipo de recogida de información que implique hablar con mujeres que han pasado por experiencias, ¿no?, de violencias, por ejemplo. Sí, y yo me quedaría también con que cuando hablamos de población vulnerable, la manera en la que nos aproximamos ha de ser siempre la misma, ¿no? Desde la ética del diseño, por ejemplo, realizando proyectos para lo que llamaban microempresarios, ¿no? Eran personas con muy pocos recursos, eh, para las cuales había que buscar necesidades y ver posibles oportunidades para ayudarles en sus emprendimientos, pero era una población muy, muy vulnerable. Entonces, la manera en la que realizábamos esas entrevistas, primero era siempre desde agentes locales, que de nuevo se parece a lo que comentaba Bea en el contexto de la violencia de género, siempre vas a agentes locales que ya te conectan con personas que están más preparadas para hablarte, que tienen una mínima estabilidad para poder gestionar todos los temas de los que se puede hablar. Y además gestionar las expectativas, porque tú puedes ir a determinados espacios a decir que vas a trabajar para solucionarle, para ayudarle, etcétera, y en ese momento te lo puedes estar creyendo, pero tienes que ser muy consciente del grado de vulnerabilidad de la persona que tienes delante y de lo que va a pasar cuando tú te marches. Entonces es un tema de responsabilidad. Y pasa lo mismo, por ejemplo, también cuando se trabaja en proyectos cuyos usuarios y usuarias son personas con enfermedades crónicas. Y en esos contextos, pues ahí
si hemos tenido muy en cuenta, por ejemplo, a las familias, entender cuál es su red de apoyo, cómo gestionan sus emociones, qué cosas quieren contar estando solas, qué cosas prefieren contar estando con su red de apoyo, su familia, amistades, siempre tener en cuenta ese contexto. Así que ahí hay realmente un denominador común de cómo tratar una entrevista y cómo tratar o una validación, un prototipado con personas que tengan cierto grado de vulnerabilidad. Y una última cosa que tiene que ver con la vulnerabilidad potencial, ¿no? Al final, una de las diferencias de género entre, ¿no?, entre hombres y mujeres es que las mujeres somos potencialmente, ¿no?, tenemos el riesgo potencial de sufrir cualquier tipo de violencia, ¿no?, de género, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo también de un proyecto con Leroy Merlin en el que diseñamos una plataforma que se llama Ogami, que sí que está disponible, en el que se ponen en contacto profesionales manitas, ¿no?, con personas que necesiten hacer algo en el hogar, ¿no?, pequeñas reparaciones. Entonces ahí, ¿no?, sí que ¿cómo introdujimos esta perspectiva de género? Pues entendiendo que probablemente tendríamos que tener una plataforma en la que se garantizara la seguridad, porque al final, ¿no?, la mayoría de los manitas son hombres, ¿no? Muchas de las usuarias de estas cosas iban a ser mujeres, muchas de ellas incluso mujeres viviendo solas, ¿no? Jóvenes, ¿no? Entonces, claro, pues tenías que ponerte en el contexto de una mujer viviendo sola, en la que no es un Tinder que vas a conocer a alguien en la calle, sino que es un señor que va a venir a tu casa a arreglar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos en cuenta ese potencial componente de vulnerabilidad que tenía que hacernos diseñar, ¿no?, una plataforma digital de una forma, ¿no?, que generara seguridad y confianza, y que fuera una seguridad y confianza que realmente estuviera respaldada por algo real, ¿no? No que generara una cosa que luego no se iba a cumplir. Entonces, bueno, pues también es otra forma de ver esto de las personas, ¿no?, vulnerables, ¿no?, cómo trabajar con ellas. Vale, aquí lo que veíamos es que, bueno, en realidad la perspectiva de género es una herramienta para un fin, ¿no? La perspectiva de género no se cumple, se aplica porque tú quieres identificar una situación de desigualdad, quieres cuantificarla, quieres conocerla, quieres comprenderla, porque luego vas a diseñar medidas para mejorar esa situación, para erradicarla, ¿no? Lo que sí hay un elemento que es el impacto de género, ¿no?, que sí que mide el avance, ¿no?, o los cambios que ha habido cuando se ha implementado ese diseño, ¿no?, que eso se puede hacer. Si es por justificar de cara al cliente, ¿no?, y aquí de nuevo lo que hablamos el otro día, de ver, ¿no?, esas resistencias internas de realmente tenemos que justificar de cara al cliente tal, que a veces puede ser, ¿no?, esa revelación, como comentaba Esther el otro día, ¿no?, en un proyecto, de que al final le dices al cliente, oye, hemos hecho este análisis con este enfoque, ¿no?, y el cliente lo ve como un plus, ¿no?, y le ayuda a comprender la situación. Entonces no es algo que se mida, ¿no?, sino que es algo que tú aplicas, y no solamente en un análisis, en una investigación, sino durante todo el proceso, para al final, ¿no?, poder ver, ¿no?, si el diseño, lo que vais a diseñar va a cambiar, ¿no?, y va a tener ese impacto de género en el caso en el que vayáis a medir justamente eso, ¿no? De que al final también, ¿no?, ese impacto de género necesita, pues como en todos unos KPIs, ¿no?, unos indicadores, ¿no?, que diga, pues después, además de los indicadores de usabilidad, de bla, 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 pues también vamos a meter si realmente aplica para nuestro proyecto y para los objetivos del diseño, pues que se cumplan estos indicadores de perspectiva de género y de igualdad. Y para eso también podéis ver, bueno, o si no nos lo pedís, que hay mucho trabajado, ¿no?, por parte de profesionales de temas de género, ¿no?, de cómo medir este impacto en diferentes ámbitos, y se pueden aplicar al diseño como cualquier otro. Bueno, yo creo que aquí lo primero que nos viene a la cabeza es un tema de echarle creatividad y de buscar alternativas, de pensar de otra manera. En lugar de bienvenidos, bienvenidas, pues seguro que se puede utilizar otras palabras, ¿no? Es como lo que ocurre, por ejemplo, cuando se habla de alumnas y alumnos, puede sustituirlo por alumnado. Hay un trabajo que vengo realizando con el Gobierno de Aragón, y que en realidad se puede observar en muchas de sus comunicaciones, y es que, por un lado, cuando en lugar de hablar de usuarios y usuarias en el contexto de proyectos de diseño, hablan de personas usuarias. O también se puede ver mucho cómo se habla de ciudadanía en lugar de ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, se trata de pensar, igual que en otros contextos, en otros momentos, le hemos echado creatividad a veces solamente para ser diferentes, y en otros momentos para ajustarnos a requisitos de
de caracteres para adaptarnos al tono de un cliente, etcétera. Así que esto es lo mismo. Hay muchas maneras de decir las cosas y creo que se pueden seguir creando contextos muy interesantes a nivel de lenguaje que sean aceptados por por la RAE, si queréis verlo así, que sean correctos y que además te pueden traer un tono y al fin y al cabo un rollo en el lenguaje que te diferencie y que sirva perfectamente al cliente. Aquí teníamos también algunas recomendaciones de libros como Ni por favor ni por favora de María Martín, la guía del lenguaje inclusivo de Mercedes Begoechea y luego también os pasaremos una recopilación de guías de uso de lenguaje sexista que nos reíamos Bea y yo porque cuando ves en las portadas de esas guías como diseñadora no te apetece abrirlas, pero también ahí, bueno, quitémonos esa capa. Yo la primera, quitémonos esa capa y miremos el contenido, porque es que realmente no estamos inventando nada nuevo. Hay muchísima reflexión desde hace muchos años de cómo se puede construir el lenguaje inclusivo. Y bueno, yo creo que para cerrar os compartimos un poco las reflexiones del otro día, ¿no? De que en realidad no hay una fórmula mágica para aplicar la perspectiva de género, pero sí se ha trabajado mucho desde los profesionales, ¿no? de la inclusión del género en diferentes ámbitos y es una cosa de incluir, ¿no? De forma transversal en todos los procesos de los proyectos, no solamente aplicado a un momento del diseño o del trabajo, ¿no? en una cosa concreta. Revisar las barreras internas, ¿no? Y esas resistencias que nos hacen pensar, ¿el cliente le gustará esto? Bueno, a lo mejor le estás poniendo la barrera tú antes de, ¿no? de saber si el cliente va a ser un promotor o no, si le va a gustar o no, o sea que nos revisemos esas resistencias, también las que tenemos como equipos, ¿no? Y cómo intentar, ¿no? Pues visibilizarlas, no superarlas como si ya estuvieran ahí, ¿no? Sino que visibilizarlas, qué es lo que nos molesta o qué es lo que nos da temor a la hora de plantear una cosa u otra, que contéis con expertas también, ¿no? Que al final, ¿no? Pues el tema de la perspectiva de género es algo serio, es algo que necesita tener detrás un respaldo de conocimiento para que, sobre todo, como hemos dicho antes, cuando trabajas con población vulnerable o en servicios o que van a población ¿no? que en exclusión o con necesidades o con algún tipo de situación específica, ¿no? Pues es necesario aplicarla bien para que el resultado sea correcto y no hagamos ¿no? ningún perjuicio por no aplicarlo de forma correcta. Y animaros a que al final, ¿no? También incluyáis esa mirada de perspectiva de género, que al final es la perspectiva feminista, ¿no? Que hace que veamos las cosas de una forma diferente, ¿no? Y que seamos más capaces de visibilizar, ¿no? Y tener más presente, ¿no? La necesidad de incluir esta perspectiva en nuestro trabajo, en nuestros equipos, en nuestros proyectos y en general en nuestras vidas.